Azúcar para el alma, Liz Díaz, un testimonio de superación. Cuando alguien tenía que llegar a una dirección cerca de mi casa, decían, es cerca de donde está la niña con la manito mala. Por el bullying, tenían como 2, 3 amiguitas que me aceptaban, pero después nadie más me aceptaba, empezando por mí misma. Y fue muy difícil crecer así, donde nadie te cuida. Todo eso me hizo vivir siempre encerrada, triste. ¿Cómo fuiste capaz de hacer las paces con tu manita y poder atreverte ya a entender que eso no te quita ni un ápice de tu belleza y tu fortaleza? Porque yo sabía que el mar me quitó algo, porque mi papá biológico se fue en un barco y nunca volvió. Ahí empecé y la cocina se volvió prácticamente un refugio. ¿Qué se siente ser la embajadora del bizcocho dominicano en Estados Unidos? Hola mi gente querida, feliz de estar contigo en otro episodio, estrenando hoy Mujeres al Borde Podcast, a una mujer al borde que me siento muy orgullosa de presentarte. Ella es una emprendedora, joven empresaria, preciosa por dentro y por fuera. Tiene una fundación preciosa, Azúcar para el Alma, pero además es la mujer del bizcocho dominicano en Estados Unidos, radicada en Miami y contra todo pronóstico, hoy es una mujer de éxito y buen corazón. Liz Díaz. Gracias. Bienvenida. De verdad muy feliz de estar en tu programa. Estoy muy contenta de que se nos dé hacer esta entrega para televisión. Lo habíamos hecho en radio, Sí. porque eres un orgullo para nosotros. Liz salió de un barrio de Baní, uno de nuestros pueblos preciosos. Sí. Y mira dónde estás viviendo tus sueños y ayudando también a tanta gente. Vamos a hablar un poquito de esa Liz que nació en Baní y que además nació con una malformación en su manito derecha, ¿correcto? Sí. Contemos un poquito de cómo era la vida de Liz pequeña en Baní. Realmente nací en San Cristóbal, aunque soy banileja. En San Cristóbal nací porque mi mamá le atacó parto de camino. Ok. Pero me considero banileja de 100%. Fue difícil. Realmente fue difícil porque desde el vientre de mi madre ya yo venía con algo con lo que iba a tener que luchar de por vida. Y tenía que enfrentarme a muchas complicaciones, a muchas situaciones. ¿Qué te cuenta tu mamá? ¿Cómo fue para ella, que fue la que vivió contigo el primer tiempo, cuando le entregan a su pequeñita, que ella la espera encontrar como perfecta, y aunque eras perfecta, tenías una situación con tu manita? ¿Podemos verla? Sí. Es una malformación. Sí, es una algo malformación. genético. Ok. Es una malformación. ¿Cómo fue para tu mamá recibirte? ¿Ella ha hablado contigo ya de esas emociones que se experimentó al principio? Ella no ha hablado tanto. Recuerda que uno tiene que trabajarse mucho las emociones antes de poder abrirse, pero como ella me cuenta la historia, yo sé lo que ella sintió. Porque sabes que en nuestros pueblos a veces hay mucha ignorancia, incluso dentro de los mismos profesionales que tienen que cuidar la integridad de las personas y más de un recién nacido. Totalmente. Entonces, cuando yo nací, en lugar de tratar de cuidar y ver por qué nací así, si tenía alguna otra complicación, las mismas enfermeras y el mismo doctor regaron que nació una niña con una malformación. ¿Qué pasa inmediatamente en un pueblo o en un barrio? Todo el mundo se desborda a ver eso. Ni siquiera una niña, a ver eso. Ajá. Y se riega. En el hospital nació una niña así. Mi mamá sabía que me iba a tener, pero 30 y tantos años atrás no era común hacerse sonografía como ahora, que Claro. Inmediatamente uno sabe que está embarazada, ya tú sabes si un niño tiene un cromosoma diferente, si van a hacer con algo o van a ser especial. Entonces mi mamá, eso fue una sorpresa. Mi papá biológico esperaba un varón, tanto que compró todo azul, porque él quería un varoncito. Cuando yo nací hembra y nací con una malformación y además con muchos problemas más de salud. Mi mamá dice que ella no sabe lo que sintió, porque ella estaba contenta que era su primera hija, pero tenía mucho miedo porque ella ya sabía lo que se enfrentaba. Entonces ella me trató de cuidar tanto que me hizo hasta daño, pero no te puedo decir que es un daño malo. Me sobreprotegió tanto que me hizo daño en esa parte de mi vida. Ahí entonces también empezó la misma familia te hace mucho daño porque la familia en vez de cuidarte empiezan a ponerte sobrenombre. O sea, el bullying antes no se hablaba tanto del bullying antes. Antes el bullying era prácticamente normal, que la misma persona, los mismos familiares que se reunían mis tíos, que se reunían mis otros primitos, que ninguno tiene ningún tipo de malformación, que yo estuviera con mis primitos jugando y que me llamaran solamente para ver
algo que ya sabían que yo tenía. Claro. O sea, para volver a ver algo que están cansados de ver. De tu misma familia, la misma sociedad. Yo ahora lo hago como broma, a eso antes me afectaba mucho, pero yo era un GPS cuando no existían. ¿Por qué? Porque yo era referencia cuando alguien tenía que llegar a una dirección cerca de mi casa, decían, es cerca de donde está la niña con la manito mala. Entonces, todo el que iba a llegar cerca de mi casa, le daban eso de referencia. Mira, es en la calle donde vive la niña que tiene la manito mala. Entonces, todo eso me hizo vivir siempre encerrada, triste. No salía a recreo en la escuela. Por lo mismo, los niños son crueles, muy, muy crueles. Te ponen muchísimos sobrenombres, no te llaman por tu nombre. Entonces yo tenía el plus de que era una niña muy inteligente. Y sabes que eso hace daño, porque los niños no te quieren por ser inteligente. Las monjas me cuidaban mucho en la escuela. Yo me guardaba con las monjas. Me iba a la dirección, ayudaba en todo lo que podía, pero no quería estar con más niños. Por eso mismo. Por el bullying. Porque por el bullying. Tenían como 2, 3 amiguitas que me aceptaban, pero después nadie más me aceptaba. Empezando por mí misma. Claro. Y fue muy difícil crecer así, donde nadie te cuida. Donde nadie te dice, mira, tú estás bien así, tú eres bonita, tú eres una niña linda, tú eres una niña inteligente, sino que todo es la niña que tiene esto, la niña que su papá la abandonó. Pues encima de eso hay la pobrecita, que su papá no ha vuelto, y si su papá la viera. ¿Tu papá era marino? ¿En qué Era momento? capitán de un barco. Exacto. ¿En qué momento él parte y no lo vuelves a ver? Cuando yo tenía 8 meses, porque él viajaba mucho. Entonces él llegó cuando yo tenía 3 meses de nacida. Y luego regresó cuando yo tenía 8 meses y se fue y nunca más volvió. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. O sea que estamos hablando de que era una niña que se enfrentaba en sus primeros años al bullying inocente, porque los niños a veces son crueles sin querer. Por eso te digo que, y más cuando no hay una educación, porque ahora a los niños en la escuela le hablan sobre el bullying. Eso no se hablaba. Eso está cambiando. Eso no se hablaba, porque antes se hablaba que si un niño te pegaba, tu papá no te decía, no le tienes que pegar, tu papá te decía, dale para atrás. Claro. Entonces, ahora es que hay más educación, ahora es que se puede manejar un poco más eso del bullying. Entonces, eso de enfrentarme al abandono de mi papá, hay una parte de mi vida que hay muchas personas que me dicen, yo no sabía eso de ti, porque ahora es que lo estoy hablando. Pero cuando yo tenía, yo vivía en un barrio pobre, y cuando yo tenía hasta mis 9 años, yo me sentaba en el contén, como en el contén, todos los días a las 5 de la tarde. Yo no sé si fue a esa hora que él se fue, pero todos los días, después que mi mamá me bañaba y me ponía bonita, como a las 4 y pico, porque era como un hábito bañarme a esa hora. Yo me sentaba y miraba al final de la calle, con la esperanza de ver un carro venir y pararse frente a mí y que saliera mi papá. Y eso nunca pasó. Eso se me quitó cuando mi mamá se casó con el que ahora es mi papá de crianza. Pero yo duré prácticamente 9 años haciendo eso, todos los días. Esperando a tu papá. Hoy que tú eres ya madre también, ahora que tú puedes mirar para atrás y analizar todo eso, ¿tú pudiste hacer las paces con la ausencia de papá? En parte sí, en parte no. Porque realmente yo veo que hablan mucho sobre el perdón, cuando un papá ya está en cama, que fue un mal padre, que un hijo no va cuando lo llama porque quiere que lo perdone, pero solamente el que sufre el abandono sabe lo que pesa eso. Entonces, si tú no lo viviste, tú no puedes juzgar a una persona porque no vaya cuando su papá está en el lecho de muerte, porque tú no sabes qué tanto le afectó esa ausencia, aunque uno lo perdona para liberarse uno. Claro. Pero realmente siempre decían, él se lo pierde. Él no se lo perdió, le estaba bien. A él no le afectó. La que terminó afectada fui yo, porque no tenía un papá. Entonces, eso de que no, él se lo pierde porque no te vio crecer. Él se lo pierde porque no ve lo que tú tienes ahora o lo que tú lograste. No es tan simple. No es tan simple. Hasta que tú no lo vives, tú no sabes. Si tú no lo viviste, tú no puedes decirle a una persona que no quiere perdonar o que no quiere ir a reencontrarse con una persona que le hizo tanto daño, que fue la que más daño le hizo. Tú no puedes juzgarlo por eso. Sin embargo, tú me confesaste ahorita que tú, adulta ya, también, o sea, tú has tratado de buscarlo. Tú si quisieras tener esa oportunidad. Ya no. No, ya no. ¿Qué cambió? Cambió que cuando yo tenía 17 años, yo tenía tanta ilusión porque yo no era tanto que me aceptara, porque yo incluso pensaba en que me volviera a rechazar, pero yo quería tener una cara.
Yo quería tener una imagen de cómo es, verlo solamente. Y estaba en una mala situación económica y madre soltera. Hipotequé la casa de mi abuela y viajé a Filipinas a buscarlo. Wow. Realmente a Filipinas no, a Taiwán, que queda cerca, porque tengo una tía, hermana de mi mamá, que vive en Taiwán. Entonces, como estaba 1 hora y pico algo, me fui a Taiwán con la casa de mi abuela hipotecada, que se perdió, A buscar a tu buscarlo papá. a él. Ni siquiera para que me diera lo que nunca me dio económicamente, porque muchas personas me hablaban a mí de que te dé lo que no te ha dado. Y empezaban a sumar, tantos años de a tanto te toca tanto. Yo no estaba buscando eso. Yo estaba buscando a mi papá, una cara. O que por lo menos me dijera por qué no volvió. Porque la excusa que él dio de no volver, o sea, no es válida. ¿Qué le dijo a tu mamá? Él, antes de irse, le dijo a mi mamá que en el barco se le subieron unos dominicanos de Polizonte y que llevaban cosas ilícitas. Y que él tuvo que tirar esas cosas ilícitas al mar y que lo amenazaron que si volvía aquí iban a tomar le iban a hacer algo. Claro. Y que por eso no volvió. Entonces, eso no es una excusa para tú no volver a buscar un hijo. Cuando fuiste a Taiwán a buscarlo, ¿qué pasó? En esa época estaba empezando lo del internet. Entonces, en una página llamada Páginas Blancas, yo busqué su número de teléfono. Porque yo legalmente yo soy su hija, él me declaró. Ok. Yo tengo todo. Entonces lo busqué y busqué todo lo que tiene, donde trabaja, todo lo que hacía. Y por mi madrina, que también está casada con un filipino, pude saber dónde vivía, hasta en la ciudad. Y cuando llamé, contestó un señor, no sé si fue él. Y luego cerró. Yo le dije, soy yo, tu hija. Y cerró y cambió el número de teléfono. Ese teléfono más nunca sirvió. Y hasta el sol de hoy. Después de eso, cuando yo vine, cuando regresé de Taiwán y me enfrenté a tener la casa de mi abuela hipotecada por 60,000 pesos dominicanos y sin poder pagarla, prácticamente perdida, que la pude sacar por un milagro, dije no, ya no. Ahora yo voy a luchar por yo lograr todo lo que yo quiero y ya me voy a olvidar de esa parte de mi vida. Porque realmente yo tengo un papá. Aunque quería ver su cara, tenía eso, pero yo tengo un papá. Tu padrastro ha sido un papá. 100%. Porque una cosa que hablábamos al principio fue que tú tuviste que vivir el bullying, no solamente por la ausencia de papá, que sabemos el daño que le hace a los hijos, ese abandono, sino por lo de tu malformación en la manita, en el colegio, en la escuela. ¿Cómo tú superaste ese bullying? ¿Cómo tú pudiste ir avanzando? Porque mira dónde tú has llegado. Yo superé ese bullying a los 34 años. Yo tengo 34 años. O sea, que sí te marcó. No, pero me marcó de una manera increíble. Me marcó mi vida entera. Me marcó tanto que yo no estuviera sentada aquí así. Yo estuviera sentada aquí así. O así. O sea, que ¿Me llegaste entiendes? a sentir ese complejo. Inconscientemente, ya las fotos, yo siempre mi ángulo era donde yo tenía que guardar la mano. Yo lo superé porque encontré en mi vida muchas personas buenas, que más que un equipo de apoyo, que creía que era una simple foto, fue todo. Porque me dejaron ser, me dieron la oportunidad de ser sin juzgarme. Incluso mi primera vez haciéndome foto y video, yo no quería que me viera, que era casi imposible. Y el equipo, la persona que lo hizo, Carla, hacía como que no me veía. Y no me preguntó qué me pasó. Creo que la primera persona en mi vida que no me pregunta qué yo tenía. Porque todo el mundo inmediatamente era, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué tú estás así? ¿Y te operaron? ¿Y no te vas a operar de nuevo? Que era mi ilusión. Cuando yo era niña, mi ilusión era conseguir dinero para hacerme una cirugía estética, para estar dentro de los estándares de perfección. Y ahora tú me dices que me vas a regalar esa cirugía y no me la hago. Ya yo no me opero. Wow, Liz, la verdad que te convertiste en una mujer muy fuerte. Liz, hablemos un poquito de una etapa de tu vida que también pasa muchísimo y te hizo sentir un poco vulnerable de nuevo, que fue que te embarazaste a los 15 años. Sí. Cuéntame qué pasó, qué te llevó ahí. Mis padres siempre trataron de darme lo mejor y más en educación. Quizás no me pudieron dar económicamente. Le agradezco a mi mamá que no me abandonó porque pudo ser una opción. Mi mamá tuvo que cargar con un peso muy grande teniendo una hija así, en un lugar donde hay mucha ignorancia. Cuando yo tenía 15 años,
en mi casa me echaron un pleito de esos que le echan a cualquier muchacha. Claro. Y es donde tú estás vulnerable, porque yo, aparte de que me estaban hablando, y ni siquiera era un pleito, mi papá de crianza me estaba aconsejando por mi bien. No era que me estaba peleando, él me agarró y me aconsejó por mi bien. Pero yo cargaba muchas cosas encima. Claro. Pasó que hay alguien de mi familia, que no diré ni siquiera cuál es mi parentesco, para donde yo me fui a llorar, porque mi papá me habló fuerte por mi bien. Uh-huh. Y cuando yo llegué donde esa persona, en lugar de decirme, ven mi hija, que es por tu bien, mira, está todo bien, prácticamente me tiró a esto, para que salga de eso, para que tú pases lo que tú quieras, para que nadie se meta en tu vida. Como que pensando que volviéndote madre te independizabas. Entonces ahí me volví madre, soltera. Ahí volví a tener que enfrentarme con muchas cosas que te señalen por ser muy jovencita, que no es lo correcto. O sea, yo no estoy de acuerdo con que una muchachita de 15 años tenga un hijo, pero ya después que la tuve, yo mi hija no la iba a regalar ni la iba a abandonar, mucho menos iba a abortar. ¿La persona con la que la tuviste era un novio o era un amigo tan siquiera? Era un conocido de un familiar y estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tanto que esto nunca lo he dicho, pero cuando pasó eso, yo duré meses siendo todavía niña. Y no volví para mi casa por lo que te estaba explicando, que la misma sociedad que te tiene que proteger te empuja a quedarte donde tú no quieres. Porque decían, no, aunque tú vuelvas para tu casa, ya tú no eres una niña. Aunque tú vuelvas para tu casa, ya todo el mundo va a hablar de ti. Ay, Dios ¿Entiendes? mío. Entonces, en lugar de encontrar unas personas que te digan, ven, que todo está bien, no pasó nada, vamos a resolver esto porque todo tiene solución, lo que hacen es que te hacen. A veces cuando tú eres víctima de violencia de género, que gracias a Dios sí no fui, no te puedo decir que nunca me han violentado, pero la misma sociedad hace que tú vuelvas con tu agresor. Porque te dicen, tú tienes 3 muchachos, tú no cabes aquí, tú tienes que volver con ese hombre que por lo menos te da la comida, ¿sabes? ¿Cuál fue la reacción de tu mamá ante ese embarazo a los 15 años? Muy preocupada porque yo era una niña flaquita, bien delicadita, me enfermaba mucho. Ella se preocupó mucho, ella sufrió mucho eso. ¿Te llevó a la casa de nuevo? No, yo me fui a la casa cuando la niña nació. Cuando la niña nació yo me fui a la casa y todo el mundo me decía, vuelve con el papá de la niña porque se pasa mucho trabajo con una niña pequeña. O sea, me estaban empujando a volver donde yo no quería estar. Yo ahí empecé a tomar un poco de fuerza ya porque tenía un motivo. Claro. Esa niña fue la que, esa niña empezó a darme un motivo para no dejar que a mí me dijeran lo que tenía que hacer. Yo tenía que hacer todo en base a esa niña. Me la pidieron, me dijeron, dámela, porque tú no la vas a poder criar. Sabes que nosotros tenemos una mentalidad de que el que se va para Estados Unidos o se puede llevar un niño es un futuro. Y un futuro para un niño estar con su mamá. Totalmente de acuerdo Definitivamente. Contigo. Un futuro para un niño estar con su mamá. No hay un mejor lugar para un niño estar que con su mamá. O con sus padres si se puede. Entonces una pareja de amistades de mi mamá dijo que se la diera, que la iban a registrar y que le iban a sacar papel y que después cuando la niña fuera grande me iba a traer para Estados Unidos. Me iba a llevar a Estados Unidos. Yo dije que no. Y nunca la di. Me quedé con mi hija y gracias a Dios tengo una niña de la que estoy muy orgullosa. Que ella es una mujercita. No, ella tiene 21 años. Qué y ella bella. es la madre, hermana de sus hermanos menores. Qué belleza. Vamos a volver un poquito atrás y vamos a ver en medio de toda esa historia de novela que has vivido, Liz, pero que has sobrevivido con todos los logros del mundo, con mucho orgullo. ¿En qué momento te enamoras de la cocina en todo ese proceso? Siempre he contado cuando yo era niña, como no me gustaba jugar con los demás niños, porque habían amiguitas del barrio que sí jugaban conmigo, pero inmediatamente pasaba algo, sabes que las niñas pelean entre sí y tienen diferencias. Lo primero era decirte algo, mano mocha, cualquier cosa fea. Entonces yo prefería quedarme en el patio de mi casa con lo que fuera que yo encontrara, una latica, cualquier cosa y así, y me ponía a cocinar. Y ahí como que encontraba un lugar seguro donde nadie me iba a hacer daño. Le decía a mi abuela, que mi abuela me protegió muchísimo, mamá, dame un poquito de arroz, y me compró un anafe chiquitico y yo me ponía ahí a cocinar. Luego, cuando tuve mis hijos, porque ya cuando tú tienes hijos, ya todo está en base a ellos son tu vida, ellos son tu motor, ellos son todo. Dije, me voy a poner a aprender a hacer postres para hacerle a los niños. Fue así como empezó. Y ahí encontré un refugio tan grande porque podía llegar a mucha gente
y hacer feliz a mucha gente, porque el que se come un postre, el que compra un bizcocho es porque va a celebrar. Claro, Entonces, es verdad. sin tener que dar la cara. Era Es algo verdad. para no tener que darle la cara a nadie. Ahí empecé y la cocina se volvió prácticamente un refugio. Digamos que fue en ese momento, primero, ¿en qué momento puedes rehacer tu vida ya, tu familia? Que ya deja de ser la madre de la pequeña, la muchachita joven con una hija, ¿verdad? Y cómo sales de la pobreza. Yo te puedo decir que mi vida cambió cuando conocí a mi esposo, al papá de mis 3 hijos, incluyendo mi hija mayor. Lo asumió. De una manera que creo que no hay un papá biológico que asuma un hijo así. Cuando lo conocí a él me ayudó con el pago yo no le quería decir, pero él fue que sacó la casa de mi abuela. ¿La pudiste salvar? Sí, él la salvó. Wow. Se la estaban por quitar, mi abuelo estaba casi muriendo de la depresión porque eran personas ancianas. Y ya cuando lo conocí a él, empecé a sentirme un poco más segura, tuve hijos y era un padre muy responsable. Él era el padre que yo soñaba para mis hijos. ¿Y para ti? Sí, pero todavía me hacía daño muchas cosas que no había sanado. Luego, cuando me mudé a Estados Unidos, me enfrenté a algunos temas como inmigrante. Todo el que ¿Se fueron a llega. Estados Unidos con la típica idea del sueño americano de mejorar económicamente? No, aquí yo no estaba, cuando me fui para Estados Unidos, yo no estaba mal económicamente aquí. Yo empecé a estar bien aquí. Ok, con él. Aquí me empezó a ir bien con mi repostería. Ok. Tenía una repostería que me daba muy buenas ganancias, pero mi hijo del medio se enfermaba mucho. Ok. Y decidimos irnos para allá para atenderlo allá. Y ya el pequeño también estaba diagnosticado con deficiencia de hormona de crecimiento, que es un medicamento exageradamente caro, que aquí es casi imposible tú poder costearlo. Cuando nos fuimos para allá, ahí nos pusimos a trabajar, trabajaba de repostería, yo como empleada, ganando $300 al mes, hacía delivery de comida, hacía Uber, limpiaba casa. O sea que tú tuviste que empezar otra vez allá. Claro que sí. Obviamente. Yo tuve que empezar 2 veces allá. Uber, limpiar carros, repostería, lo que fuera. todo lo que y todo fuera. lo hacía con amor porque lo importante era poder sustentar a la familia. Cuando volví me reencontré con la repostería en Miami. Ya después, como te dije, a los 34 años, entonces empezó a cambiar mi vida. Mi vida cambió hace 2-3 años para acá. Que es que yo me siento realizada, me siento exitosa, me siento que he logrado todo lo que he querido. Cuando tú estabas en los momentos difíciles, donde tu autoestima estaba todavía bajita, lacerada por el bullying, la ausencia de papá, tu manita, quiera que no, ¿verdad? Y el bullying que trajo sobre todo. ¿Qué te daba fuerza para continuar hasta que lograste sanar los 30 y pico, como tú me dices? Mis hijos. Ese fue el motor. Ese es el motor de yo no puedo creer que una persona no tenga como motor. Yo le digo a amistades que no tienen, si tú no lo tienes no te van a hacer falta, pero después que tú lo tienes, todo gira en torno a ellos. Es verdad. Incluso, aunque lo dicen mucho los psicólogos, yo como madre, cuando tú lo piensas desde el corazón, desde el alma, esto de que sálvate tú primero y después tú salvas a tus hijos es mentira. No hay forma. No hay manera. Si tú ves tus hijos que se están cayendo, tú te vas a tirar. Entonces tú me dices que ya hace poco, ya con los niños, ya habiendo salido del agua económico, estando en una circunstancia ya como emprendedora, ¿verdad? Uh-huh. Ahí tú empiezas a que se eleve tu autoestima y puedas entender tu valor, ver tu valor, porque lo reflejas, porque estás preciosa y porque tienes una familia hermosa y porque hoy en día incluso ya muchísima gente conoce tu trabajo. Sí. Cuando yo empecé a salir de ese hoyo en el que yo estaba, cuando empecé a trabajar con KD Producción. Les voy a decir así totalmente porque yo no hacía contenido, yo no hacía una foto, nunca. Yo no hacía un video. Yo estaba hablando así, yo estuviera sudando y nerviosa. O sea, tú no te atrevías a mercadear y exponer tu trabajo. Jamás. En este mundo de hoy que las redes son jamás. el mercadeo. Nunca, jamás. Entonces empecé a trabajar porque me encontré un apoyo y en el camino varias personas como que Dios me iba poniendo en el camino, que una me ayudaba a superar algo que yo necesitaba superar. Lo que era el miedo, lo que era el rechazo. Yo siempre tuve miedo al rechazo, porque lo sufrí mucho. Y hoy en día ya sabemos, y como coach te lo reafirmo también, que el abandono de papá, el sentimiento de abandono de papá, sea porque se fue, porque nos dejó, porque murió, por la razón que sea,
genera mucho esa herida de rechazo. Sí, porque tú te sientes porque a mí. ¿Has podido trabajar esa herida contigo misma y exponerte y superarlo? Sí, luego de tomar cursos, porque siempre es importante ayudarse con los que saben. Es muy importante de tener guía, de tener personas que te asesoran, que te digan, tenemos que hacer eso, tú puedes empezar poquito a poquito. Yo me puse a pensar y yo dije, yo tengo todo lo que una persona sueña. Yo tengo hijos saludables, estoy casada, tengo papá, tengo mamá, porque yo agradezco entonces ahora, cuando yo un día pensé, digo yo, pero yo le agradezco a esa persona que se fue, porque le dio paso al que es mi papá. O sea, que una cosa te quita la otra y después que tú entiendes por qué era, porque yo necesitaba un papá como el que tengo. Wow, qué bello que tú puedas verlo así, con ese agradecimiento. Sí. ¿Cómo fuiste capaz de hacer las paces con tu manita y poder atreverte ya a entender que eso no te quita ni un ápice de tu belleza y tu fortaleza? Cuando vi mi primer video de una receta de cocina, Cocinando con tu manita. que fue la primera vez que hice contenido para redes sociales, porque una cliente, yo estaba en Las Vegas de aniversario con mi esposo, y una cliente me dijo, aquí está Carla, yo quiero que ella te haga fotos. Y yo le dije, no, yo estoy haciéndome, como que estaba, no quería, porque la palabra foto, cámara, para mí era terror. Te daba miedo. Sí, y ella insistió, yo le dije, pero es que yo llego domingo, y Carla, ella fue flexible y pudo hacerme la foto lunes, cambió y todo. Cuando yo me fui a hacer la foto, yo sudaba y yo temblaba. Y ella me decía, fluye, tranquila, que todo está bien. Cuando tocó el momento de hacer la receta, que nunca olvidaré que fue un brownie, yo decía, ¿cómo yo voy a mover este bol sin que esta mujer me mire la mano? Porque lo mío era que no me miraran. Pero yo no me daba cuenta que muchas veces, a mí la gente no se daba cuenta que yo tenía eso, que era yo. Ajá. Yo tapándome, entonces la gente se daba cuenta que yo estaba tapando algo. Y cuando hice el video, luego duré mucho para elegir las fotos, y cuando me mandaron el resultado, que lo subí a redes sociales, lo subí con mucho miedo, porque dije, bueno, tengo que prepararme porque la gente me va a acabar, la gente va a decir que no quiere que yo le haga las cosas, la gente va a decir que asco, todo eso lo pensé. Claro que no. Y cuando yo lo subí, eso fue increíble cómo la gente estaba feliz de ese video. Sigue haciendo más videos. Te convertiste en una inspiración. ¿Tú sabes cuánta gente hay con situaciones incluso más delicadas que esa? Porque esto es una malformación, pero no es una discapacidad. De hecho, ¿qué representa tu mano para ti? Mi propósito de vida. Con ella fue que encontré mi propósito de vida. Quizás si yo no hubiese tenido que enfrentarme a todo lo que me enfrenté por tenerla, yo fuera una persona más en el montón, solamente para que en el censo salga una más. ¿Cómo tú lograste destacarte a nivel internacional con tu repostería? Hay muchas cosas que te ayudan a destacarte. Porque no es fácil, perdón, llegar No. como inmigrante y terminar destacándote viniendo totalmente desde cero. Completamente, desde menos cero. Primero, hacer un buen trabajo con el corazón y ser constante en lo que tú ofreces. Entender que el que está en Estados Unidos y busca un bizcocho dominicano, un postre, está buscando algo auténtico. Ajá. Más que bonito, es algo auténtico. Es que cuando te comes ese bizcocho, tú quieres sentir el sabor que te lleva a tu niñez, porque tú relacionas sabores, olores, sensaciones con momentos de tu vida. Al bizcocho de la abuela. Con momentos de tu vida. A mí nunca me dieron un bizcocho de niña. Nunca tuve un bizcocho. Yo entiendo que hay muchos niños todavía hoy en día que es un lujo comerse un pedacito de bizcocho. Pero también es muy importante delegar y ponerte en manos de profesionales. Saber que tú tienes que buscarte una empresa, puede ser una sola persona que te guíe, que sepa lo que tú no sabes y te diga, vamos a hacerlo así, y dejarte guiar. Ahora, ¿cómo tú lograste sanar aún aquí que con todas las situaciones que vivía, ¿verdad? De los complejos y de siendo madre adolescente, tú lograste conseguir una buena pareja, Sí. que ha sido tu soporte y compañero y que te ayudó a crecer. Entonces, tú tenías que haber sanado alguna parte porque tú atrajiste una persona buena a tu vida, a pesar de ser tan joven y venir con esas experiencias. Por primera vez te voy a contar una parte de mi historia que no la he contado en ninguna entrevista. Él llegó a mí tanto, fue Dios que me lo puso, que yo, el día que lo conocí, yo dije que no iba a salir de mi casa porque no quería ver a nadie. Y él llamó equivocado. Él estaba en Estados Unidos y yo en mi casa. Y llamó equivocado. Y desde ese día empezamos a hablar y No, yo le espérate, decía... o sea,
Él no te llamó ni siquiera. No, Él llamó equivocado, estaba ¿Y marcando. cómo se quedaron hablando? ¿Cómo se dio? No sé por qué me dijo, te dejo que después tu novio se pone bravo. Y yo le dije, no tengo novio. No. Y empezamos a hablar y duramos 3 meses hablando sin vernos las caras. Y hicimos un contacto que ya yo me enamoré muchísimo porque me trataba muy bien. Me envió flores. Sin haberse visto. Me envió flores y yo le decía, tú tienes que saber algo de mí. Y yo le decía, pero tú tienes que saber algo de mí. Hace 20 años, esto de ahora del WhatsApp te mando una foto, eso no era así. Yo tenía que ir a un centro de internet que me quedaba en el pueblo, poner una foto en algo para entonces enviarla por correo electrónico. No, era como ahora. Como a los 2 meses le mandé, le digo yo, mira esa foto, yo tengo un problema. Ay. Así fue que le dije, yo tengo un problema. Y me dice, pero eso no es un problema. Y cuando yo lo vi en persona por primera vez, lo primero que hizo fue que me besó la mano. Ay, Dios mío. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se dio entonces en el parque de Bani, frente a la catedral, quedamos de vernos. El día que él llegó, me dijo, vamos a juntarnos aquí. Yo no quería que él fuera a mi casa. Y porque yo no quería que mi hija estuviera viendo diferentes parejas o amigos, lo que fuera, porque no que iba a no es un buen eso. ejemplo. Y cuando nos juntamos frente a una pizzería, frente a frente a la puerta de la iglesia. Y desde ese día nunca nos hemos separado. Ahora tenemos hijos, tenemos negocios, tenemos una vida muy bonita. O sea que a partir de ahí tú te fuiste con él y crecieron juntos. Sí. Hasta el sol de hoy. Uh-huh. Hoy en día ya tú dejaste de buscar a tu papá. ¿Hiciste las paces con tu corazón y su ausencia, honestamente? Sí. ¿Te sientes en paz? Muy en paz me siento, completamente. ¿Has podido tener esa conversación con tus hijos, por lo menos con la que es grande ya? Sí, ellos, los pequeños no lo he hablado, pero la grande sí. Con la grande yo tengo conversaciones ya abiertamente porque ella es muy madura. Y ella sabe que tiene un abuelo que no conoce, pero realmente ella ama a su abuelo, que fue el que me crió. No, ese es su abuelo y esa es su niña linda. Pasaste mucho trabajo económico en un momento. Incluso vamos a recordar esa parte que te llevó a que hoy en día va a salir pronto un video donde vas a ser la protagonista del video de una canción hermosa de Fernandito Villalona. Sí. Que aunque no te representa la canción, te representa un momento importante de tu vida. Por eso te estaba explicando que hay olores, sensaciones, canciones, sabores que te transportan a momentos específicos de tu vida. Quizás cuando el video salga, que es un orgullo, quiero agradecer inmensamente a KD Producción y a Fernando Villalona, que es una leyenda. Es un sueño poder estar, ni siquiera en un video de Fernando Villalona, cerca de él. Conocerlo. Y hacerle su majarete, que es su postre. Es más que tú verme en un video bien maquillada, actuando. Para mí representa mucho más. Para mí representa una parte de mi vida. Cuando yo tenía 8 años, me mandaban a Santiago, donde mi familia, de vacaciones. Entonces me mandaban en una guagua de transporte público de Baní y esa guagua siempre andaba por el malecón. Yo siempre trataba de estar del lado derecho para poder mirar al mar, porque yo sabía que el mar me quitó algo. Porque mi papá biológico se fue en un barco y nunca volvió. Cuando siempre ese trayecto era como media hora y esa canción estaba muy pegada y la ponían por lo menos 3 veces. ¿Cuál es el nombre de la canción? Confundido. Confundido, una de las que no representa bellas. nada por lo que dice de un desamor o lo que sea, pero sí por lo que yo viví en esa época. Cuando eso pasaba, apenas teníamos el pasaje para mandarme a Santiago, me mandaban un par de días porque mi tío podía tenerme mejor y me trataba muy bien, nos cuidaba mucho. Esa canción la ponían y casi siempre llovía. Parecía una escena de novela. Llovía, caía el agua por la ventana y yo veía al mar. O había un barco allá al final. Y yo con la esperanza siempre pensaba que ahí podía estar mi papá. O sea, yo siempre lo buscaba en algo. Siempre tenía la ilusión de verlo. Cuando yo ahora puedo pensar que en esa época, y quizás hasta más grande, no conocer en vida real y tirarme una foto con Fernando Villalona, ir a una fiesta de él o comprar su cassette, era imposible por mi situación económica, que ahora yo pueda estar cerca de esa leyenda, de ese ser humano tan, tan grande, estar en ese video, que esa canción representa tanto para mí. Eso es, hasta ahora yo siento que es uno de mis mayores logros, el poder estar en ese video. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo lograste? ¿O era un sueño para ti?
Conocerlo. Conocerlo era un sueño. ¿Y te imaginas tiene que ser el sueño de cualquier video? dominicano. Ese tiene que ser el sueño de cualquier dominicano, conocer a Fernando Villalona. Claro. Porque cuando se habla de dominicano, Fernando Villalona tiene que sonar. Totalmente. Esto pasó con KD Production. Como te dije, que quería agradecerle muchísimo por la oportunidad, porque ellos también le producen a Fernando Villalona. Y me preguntó en un momento, ¿qué canción te gusta de Fernando Villalona? Digo yo, hay una que me trae recuerdos. No es que me guste porque a mí me dejaron confundida ni nada de eso. Y quizás me dejaron confundida, pero fue mi papá biológico. Y ahí me dijo, bueno, ¿qué tú pensarías si yo te digo que tú puedes salir en el video? Yo dije, ¿tú crees? Aunque sí confié, porque todo lo que me han dicho, vamos a hacerlo, ha funcionado. Que también en esa misma guagua te tocó viajar con tu niña en Sí. un momento, con tu bebé, Ujú. en un momento que no tenías ni siquiera para pagar el pasaje. Porque ahí vamos a caer entonces en la fundación también. Sí, cuando yo fui madre soltera, que no quise, mi hija se volvió mi motor porque yo no le encontraba un sentido a tantas cosas que me habían pasado. Yo viajé a la capital desde Baní en una guagua, solamente con el pasaje de venir y una bebé, que le daba el seno porque no le podía poner leche porque cómo yo le iba a costear la leche. Vine a ver si su papá biológico podía ayudarme con algo para ella y se negó. Se negó a darle algo. Me quedé sin el pasaje de regresar y fui a la parada de Baní y no me quisieron llevar a Baní. Les expliqué, mira, cuando yo llegue yo voy a llamar a alguien para que me lleve el pasaje y te lo entrego ahí, y no me quisieron subir. Duré casi el día completo en la capital pensando cómo yo iba a hacer. Porque no había WhatsApp, no es como ahora, todo el mundo tiene acceso Sí, hay una a que te manera dice, de conectarse. ponme una recarga, esto, aquello, o al chofer de la guagua, pásale el dinero para que me lleve, lo que sea. Había muchas más limitaciones. Y alguien, que nunca lo voy a olvidar, que trabajó en un colmado cerca de donde yo vivía, había venido para la capital a trabajar en un colmado y me había dado el número. Y yo lo tenía y lo llamé y le dijo, mira, me está pasando esto. Y cuando yo fui me dijo, coge un taxi que yo te lo pago aquí. Y fui. Me dio el pasaje y me dio una bolsa con muchas cosas para la niña, pañales y de todo. Tengo muchos años que no lo veo. Y quedamos que él iba a ser el padrino. Y ahí pude regresar. Entonces, cuando yo iba llorando todo ese dolor de ver cómo yo tenía una niña chiquita y no podía darle lo que yo quería, porque cuando tú tienes un hijo, tú quieres darle lo mejor. Claro. Tú sufres ver que un niño tiene un juguete y tú no se lo puedes dar al hijo tuyo. Entonces, también pusieron la canción de Fernando Villalona. Esa canción siempre me sonaba a mí en mis momentos. Era como para que ahora, cuando yo pudiera lograr esto, representar algo más que ser modelo en un video. Quizá era parte de lo que tú necesitabas para terminar de ir sanando, ¿no? Sí. Como terapéutico, una catarsis. Sí. Mira, hablemos un poquito de Azúcar para el Alma, porque me encanta cómo tú, que sabes lo que es pasar vicisitudes, decidiste poder tocar la vida de otras personas que puedan vivir situaciones que en algún momento tú viviste, como esa, con tu bebecita. Cuéntame de tu fundación. La fundación la abrimos más para ayudar personas en el tema de la repostería, porque hacerse repostero en este país y en cualquier parte es muy caro. Entonces se entiende que uno tiene que servir de vehículo con todo lo que Dios le dio. Como dice en la Biblia, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y yo he recibido demasiado. Entonces yo no puedo olvidarme de toda la gente que yo sé que quedó aquí y ahora solamente disfrutar todo lo que he logrado. Yo lo que quiero es llegar a cada comunidad, a cada lugar donde hay una persona que por falta de un pasaje no puede venir a la capital, donde es mejor coger un curso, un taller y poder capacitarlas. Pero más que capacitarlas, porque no hago nada dándole un curso de repostería a una persona que no tiene para comprar una libra de harina. Exacto. Es darle la capacitación y las herramientas para que puedan emprender. Ay, qué bella. Y ser útiles para su comunidad, comunidades que quizás hay muchísimas personas que no pueden salir al pueblo a comprar un bizcocho. Claro. Y hay muchas personas que tienen el deseo de echar para adelante y no tienen un apoyo. Yo quiero ser como esa luz que yo sí llegué a conseguir, quizás no en el mismo momento, pero que sí llegué a conseguir cuando yo estaba en mi momento más oscuro. Que alguien te tendió la mano. ¿Qué se siente ser la embajadora del bizcocho dominicano en Estados Unidos? A veces no sé si me merezco que me digan eso,
porque yo lo que siento es que lo que con mucho orgullo represento mi cultura, mis raíces. Yo donde quiera que voy ando con mi bandera. Si me dicen dominicana o ando con rojo, azul, blanco o rojo, azul y blanco. Y siempre ando tratando de representar. Me siento de verdad muy orgullosa de ser dominicana y de que me reconozcan por eso. De que cuando digan una dominicana, me busquen. O digan, quiero un bizcocho que me recuerden sí. mi tiempo con la abuela, con la mamá. Sí. Ahí llegué. Eso es una de las cosas que más satisfacciones me da cuando alguien me dice, yo estaba hablando que necesitaba una dominicana que hiciera un buen bizcocho y me dijeron de ti. Dominican Cake by Liz. Sí. Señores, Dominican Cake by Liz, que está en Miami con una mujer que nos llena de orgullo. Liz, te felicito porque eres una mujer que representa la superación personal. Cuando te menciono la palabra superación, ¿qué significa para ti? Superación es, imagínate tú, el poder atravesar tantas cosas que no fue una, no fue un abandono, no fue una malformación, no fue ser madre soltera, fue muchas cosas. Poder atravesar todo esto y aún así estar de pie y poder lograr todo lo que has soñado y saber que todo lo que falta es posible. Lo que tú menos te imaginas, que tú ves más lejano y más inalcanzable, tú lo puedes alcanzar. Ahora mismo te están viendo mujeres jóvenes y maduras de cualquier edad y te ven tan bella, tan fina, tan bien vestida y oyen tu historia como lejana y quizá mucha gente que nos está viendo en este momento la está pasando mal porque estamos estrenando este episodio y nos pueden ver en Telesistema en el campito más profundo de cualquier pueblo. Como también aquí en la ciudad. Entonces la pregunta es, a esa mujer que no le está pasando bien ahora mismo, ¿qué tú le dirías para ayudarla, a motivarla, a inspirarla? Lo primero que yo le podría decir es que ponga todas sus penas en las manos de Dios. Que sin Dios no podemos lograr absolutamente nada. Que trate de buscar ayuda porque siempre habrá alguien que quiera ayudarte. Tú tienes que contar lo que te está pasando y siempre vas a encontrar una mano amiga que te va a ayudar. Y que te acerques a personas que tú admires, hasta de tu misma comunidad. Siempre en una comunidad hay un líder. Totalmente. Acércate a ese líder, que ese líder te va a ayudar. Y lucha y sueña. No te puedo decir que las cosas son magia. La suerte no existe, eso es mentira. Porque tú tienes que trabajar y atravesar por muchas cosas y buscar. Tienes que buscar, hablar, tocar puertas, muchas puertas que te van a cerrar. Y que puede ser que esa misma puerta que te cerraron, después tú puedes ir a comprarle la casa, decirle, mira, tú me la cerraste, te compro la casa, aunque tú no lo creas, te lo puedo comprar. Y no estamos hablando de lo económico, estamos hablando de cosas a veces que tú necesitas. Hay personas que con una palabra, no todo es dinero, no todo es fama, no todo es belleza, no. Hay personas que a veces con una palabra. Yo quiero contarte algo que me pasó. Cuéntame. Que le estaba contando en estos días, que ya eso también va a quedar para mi historia. En un momento de eso, porque aunque uno ya ha superado muchas cosas, uno es vulnerable a ciertos temas que le pasan en la vida. Yo no me sentía bien hace un tiempo porque estaba bien cargada, porque sabes que nosotros nos ponemos muchas cosas y somos como, queremos ser super mujeres. Mujeres pulpa. Y yo me sentía mal y el mar, no sé si tengo un tema, tanto me puede calmar completamente como me puede desesperar. Y yo me sentía mal y me fui a sentar a la playa para respirar. Eso me alivia bastante. Cuando iba de camino, yo estaba tanto que lloré, porque yo lloré mucho. Cuando llegué a un lugar de café, dije, déjame tomarme un café para entonces irme. Cuando llegué, pedí mi café como siempre me gusta y el muchacho parece que me vio que yo estaba afligida. Y el muchacho me dijo, yo espero que tú te sientas mucho mejor con tu café. Y después que él me dijo eso, no tuve que llegar al mar para sentirme bien. Por eso te digo que con una palabra, con un gesto, tú puedes cambiar el día. Tú puedes lograr que una persona que está incluso a punto de atentar contra su vida cambie de mentalidad. Empatía. Con una palabra. Solidaridad. Qué belleza. Creo que es un gran mensaje. Liz, a tu hija, ¿cuál fue el ejemplo o el consejo más valioso que le has traspasado? A mi hija mayor yo siempre le he hablado siempre le hablé y tenía miedo de que ella repitiera mi historia. Le decía a mi hija, mira, yo no me arrepiento de ser tu mamá, de haberte tenido de 15 años, pero no es lo correcto. Entonces yo quiero que tú estudies, que tú tengas todo lo que... y vamos a luchar juntas y te voy a encaminar. Como madre adolescente yo cometí muchos errores con mi hija. ¿Sabes? Humano, tenía muchos problemas emocionales, tenía problemas económicos. Imagínate, yo no te puedo decir que yo fui una madre 100% abnegada. Tenía problemas que a veces pagaba con la pobre niña.
Pero ella ahora entiende que todo fue un camino y ella ahora es la mujer que yo soñé que ella fuera. Gracias a Dios. Qué bella, como tu mejor versión, ¿verdad? Ella es la versión de mí que no está bien que uno quiera que sus hijos sean lo que tú nunca fuiste, pero ella lo es. Qué maravilla. Ella ha hecho todo lo que yo soñé hacer. Si tú tuvieras la oportunidad de escribirle un parrafito a tu papá y que él lo fuera a leer, ¿qué tú le dirías ahora que ya tú hiciste las paces con su ausencia? Que le agradezco por darme la vida porque de una manera u otra por él estoy aquí, he logrado todo lo que le he logrado y que le agradezco que me haya abandonado porque me dio paso al papá que yo me merezco. Ay, Dios mío, qué belleza. Definitivamente, no ¿Y te qué puedo le dirías a ese papá que te regaló la vida y tu mamá? Él sabe, sabe que no se puede hablar mucho, pero ese es un moreno que cuando ando con él dicen, ese no es tu papá. Y entonces miran a mi mamá, miran a mi papá y dicen, no se parece a ninguno de los dos, aquí hay algo raro. Pero él es todo, porque él es el que yo te digo ahora que yo tengo una emergencia y él, aunque está en Estados Unidos, él va a agarrar el primer avión a venir a resolverle ese problema a su hija. ¿Él es tu papá? Él va a resolverle su problema a su hija. Y con esa niña no hay quien se meta. Ay, qué bendición. Tanto que cuando yo era niña me acostumbré, me apegué tanto a él, que yo solamente me dormía acariciándole aquí. En su regazo. En su regazo, acariciándole aquí y le agradezco mucho. De verdad que por eso es que te digo que siempre Dios va a poner las personas correctas en tu camino, porque yo siento que en cada cosa de mi vida yo tengo a las personas que me merezco. Y quizás ahora tú entiendes un poco el propósito de cómo las fichas se fueron moviendo, aunque en algún momento pareciera misión imposible. No, es que ahora todo encaja. Todo encaja. Yo soy la mujer que soy porque pude superar ser madre adolescente, pude criar a mi hija y que sea una mujer de bien que me ayudara como hermana mayor a criar mis demás hijos, que ser esposa, tener una empresa que he podido tener mucha visibilidad gracias al equipo con el que trabajo, al que se le he delegado todo y que me han ayudado en todo, que tengo un papá que es mi soporte, que sé que ese da la vida por mí, que tengo mi mamá que nunca me abandonó, tengo mi abuela, tengo mucha gente, sabes que aunque no está en cámara, aquí conmigo anda una persona que tengo que agradecerle mucho porque hubo un momento que yo la necesitaba tanto a alguien y ella era la única persona que aparecía. ¿Quién es ella? Enedina. ¿Amiga de la familia? Ella es tía política de mis hijos. Pero hubo un momento que mi familia me abandonó. Familiares, no mi familia. Familiares. O personas que estaban cerca en Baní. Cuando mi niño se enfermaba o me enfermaba yo. Y ella vive en Santiago. Y ella llegaba primero a mi casa que la misma gente que vivía en Baní, sin preguntar por qué, ni para qué, ni hora, ni nada. Incondicional. Yo le decía, no me siento bien. Y esta es la altura de juego, que cuando yo no me siento bien, yo tengo dos personas que, porque me pasa, que no me siento bien, me siento triste, me siento abrumada. Inmediatamente yo tengo un problema, yo tengo dos personas que esas son las dos llamadas de emergencia mía. Doña Enedina y Carla. Inmediatamente yo les digo, me está pasando esto y esto y esto. Entonces empiezan las dos, ¿cómo estás? Y esto, porque Carla es KD Producción, que es el equipo. Pero como ser humano, me ha ayudado mucho. Ella sabe que me ha ayudado mucho. ¡Qué linda! Y con Enedina es todo el apoyo que yo necesité, porque en esa época mi mamá estaba en Estados Unidos. Entonces ella tuvo ella fue como la representación de una madre cuando tú estás muy vulnerable, que es cuando tú estás embarazada. Ay, sí. Que tú la llames y le digas a las 12 de la noche, no me siento bien, tengo dolor, me siento la presión bajita, y que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, o esté ella o esté uno de sus hijos, o un hermano de mi esposo, que es mi compadre, que también era que yo le decía, compadre, me está pasando esto. Por eso, una de las cosas que yo quiero que la gente sepa es la importancia de la gratitud. Para mí no hay nada más grande que la gratitud. Agradecer al que hizo lo mínimo por ti. Yo tengo con nombre, apellido y cara cada persona que hizo hasta lo mínimo. La cara de esa persona que me dio ese café a mí nunca se me va a olvidar. Y lo vi como por 15 segundos. Y yo puedo ver a ese muchacho y lo voy a reconocer. Te dio una palabra de aliento. Claro, cuando la necesitaba. Entonces, todo el que hizo algo por mí, económicamente, emocionalmente, un gesto, lo que fuera, yo no lo voy a olvidar, porque
si tú vas a lograr muchas cosas, tiene que ser basada en la gratitud. No puedes olvidarte de quién hizo por ti. Qué belleza. Liz, no te despido sin antes unas últimas palabritas para esas personas que nos están mirando y que en este momento tienen una malformación o una discapacidad o algo que les impide funcionar en la mejor manera posible, o simplemente que se siente mal con algo de su físico. Las limitaciones, como siempre se ha dicho, están más en la mente. Uno se limita. A veces la cosa es mucho menos de lo que tú te imaginas. Tú lo pones más grande de lo que realmente es. Porque si tú naciste sin un brazo, tienes uno. Si naciste sin los dos brazos, tienes dos pies. Y hay personas que perfectamente nos han enseñado que con los pies tú puedes hacer de todo. Increíble. Entonces todo se basa en el ser humano en el que tú te conviertas. En todo lo que tú puedas hacer por ti y por los demás. Porque si lo que te ha pasado, todo lo que tú has superado y todo lo que has vivido no te sirve para ayudar a los demás, no valió la pena nada. Gracias, querida. La verdad que eres una gran mujer al borde. Te celebro, honro tu vida y te agradezco por abrir tu corazón y decirnos a esta comunidad grande de mujeres y hombres también que sí podemos, que no hay nada que nos limite cuando tenemos fe y sacamos de abajo para superarnos. Gracias, querida. Un aplauso. No, yo te quiero agradecer a ti por la oportunidad. Que sigan nuevos sueños. ¿Hasta dónde va a llegar Liz? Hasta donde Dios quiera. Amén. Gracias, papá Dios, por Liz, una mujer maravillosa. Gracias, mi gente querida. Ya esta entrevista queda colgada en Mujeres al Borde Podcast, en Mujeres al Borde RD, nuestro canal de YouTube, para que la compartas y se haga viral las buenas historias que nos reconfortan y nos inspiran. Hasta la próxima semana en otro estreno de Mujeres al Borde. Gracias.